Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Amén. Es una palabra que habló Jesús cuando estaba allí en esos 3 años y medio que estuvo caminando sobre la tierra. Pero es una palabra que tiene que ver con el enemigo que nosotros tenemos. En una oportunidad yo hablé acerca de los 3 enemigos que tiene el ser humano. Es nuestra propia alma, nuestra carne, el mundo, aquellas presiones que el mundo ejerce sobre nuestras vidas para que nos amoldemos a él, y también Satanás. Mucho por ahí no se quiere hablar de esto porque dicen, bueno, porque ya está vencido, porque ya Cristo lo venció. Y es una realidad, Cristo venció a todas las fuerzas espirituales en la cruz del Calvario. Pero Jesús dijo que la obra del mal no se detuvo ni se seguirá deteniendo hasta que venga el juicio final. Eso lo sabemos, hasta que venga Cristo a buscar a su iglesia, y luego vendrán los 1000 años donde volveremos a la tierra, que tampoco sabemos el día ni la hora, apocalípticamente hablando. Pero sí, hoy estamos viviendo, y nosotros no tenemos que desconocer el mecanismo, las artimañas que usa el enemigo para poder afectarnos, para poder detenernos. Y esta palabra dice que el ladrón, y cuando habla del ladrón, ¿quién es el ladrón? Es el enemigo, es Satanás, es la serpiente antigua, el que viene a robar, a matar y a destruir. Por eso es que allá por el libro de Efesios, léalo en su casa después, la Biblia habla de algo muy importante. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 6, habla de algo muy importante. Habla de una nueva vida en Cristo Jesús. Habla de un nuevo tipo de vida, y habla como el revestimiento que uno tiene que tomar, como una nueva ropa, una nueva vestidura, que dice que es la del nuevo hombre en Cristo Jesús. Ese nuevo hombre que comprende las cuestiones espirituales, ese nuevo hombre que se da cuenta, que sabe discernir entre el bien y el mal. Pero también el libro de Efesios dice: por lo demás, dice, hermanos míos, dice, fortaleceos, Efesios 6:10 estoy leyendo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vuelve a repetir acerca de una vestimenta, porque dice el verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y dice, fíjense, estamos hablando ya, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. De nuevo otra vez dice que tomemos toda la armadura, dice, para estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Dice el texto, Efesios 6:10, del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Y allí comienza el apóstol Pablo a hablar acerca de los principados, de las potestades. Pero termina diciendo el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, tenemos que entender estas cuestiones. Primero, que nosotros estamos en una guerra espiritual. ¿Cuándo hacemos guerra espiritual? Cuando estamos allí orando, desbaratando los planes, clamándole al Señor. Ahí estamos nosotros intercediendo, haciendo guerra espiritual, teniendo tiempos de clamores, tiempos de adoración. Todo esto es lo que a nosotros nos ayuda a estar fortalecidos en el Señor, porque tenemos un enemigo en común que opera en el mundo espiritual, y eso lo sabemos. Opera, Él está planificando siempre y no descansa, nos tiene paciencia. Tiene toda la paciencia del mundo porque éramos de Él, nos conoce. Aún Él está esperando. ¿Sabe qué espera el enemigo de nosotros? Espera que activemos una debilidad, porque Él no va a poder hacer nada mientras nosotros no activemos una debilidad. La Biblia dice que es un enemigo astuto, pero dice que está vencido, pero dice que es astuto. Así que, y anda como león rugiente, también dice la palabra, buscando a quien devorar. Entonces, mientras nosotros tengamos bien cerradas las puertas de nuestra vida espiritual, mientras nosotros no le demos derecho a este enemigo no podrá hacer nada contra nosotros. Por eso es tan importante
que estemos siempre en esa comunión con Dios para no ignorar las maquinaciones, para poder entender, para poder discernir, para poder comprender y no dejarnos guiar por lo que nuestros ojos solamente ven o por lo que nuestro hombre natural percibe. Porque el hombre natural percibe una manifestación de otro hombre natural, pero no entiende, no comprende que detrás de una personalidad, así como el Espíritu Santo toma nuestra vida, detrás de una personalidad siempre hay seres espirituales. Que alguna vez alguien le dejó abrir una puerta. Alguna vez alguien, le abrió una puerta y ellos entraron allí. Y como son espíritus, necesitan un cuerpo para poder manifestarse. De otra manera no pueden, pero si nosotros cerramos las puertas, este enemigo, la Biblia dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo nos acontece a toda la humanidad. El día malo sale sobre rubios, morochos, altos, bajos, gordos, flacos, nos acontece a todos. El día malo siempre está allí listo, acechando la vida del ser humano. Pero la palabra nos enseña a nosotros que podemos terminar firmes. Que podemos terminar firmes. Entonces, ¿qué significa poder terminar firme? Cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor. Y si tenemos que hablar del día malo, podemos hablar de tantas cosas. Una discusión, un problema de cualquier índole. O sea, no vamos a pasar toda la noche, porque si es por problema ahí partirá por arriba. Pero ¿qué es lo que la palabra dice? Que nosotros tenemos que estar como fortalecidos. Fortalecidos. Necesitamos estar fortalecidos y no ignorar que el enemigo siempre va a tratar de maquinar cosas. ¿Para qué? Para que nosotros retrocedamos en nuestra fe. Todo el objetivo que tiene Satanás es que nosotros retrocedamos y va a tratar de desgastar. El Antiguo Testamento dice que a los santos del Altísimo dice quebrantará, es decir, tratará de venir a quebrantar para que nuestra fe se debilite. Tratará de mostrarnos cosas, hablará mal de los santos del Altísimo, dice en el Antiguo Testamento, y a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender de todo esto? El día malo siempre vendrá. El día malo siempre vendrá. Y el día malo tiene que ver a veces con distintos tipos de situaciones que tenemos que vivir. Algunas son fuertes, otras menos fuertes. Algunas son leves, otras son tal vez muy fuertes. Pero en sí, sea lo que sea, la Biblia nos está haciendo un llamado de atención a que nosotros estemos fortalecidos. Díganle a su hermano fortalecido. ¿Dónde me tengo que fortalecer? Me tengo que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Que es algo que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo automáticamente es el que comienza a fortalecernos. A veces nosotros, por mucho tiempo, yo me acuerdo que cuando hablábamos de estas cosas, decían, no hablemos de eso, cansado de problema, no hablemos de eso. A veces queremos escapar o saltear o minimizar estas cosas. Pero si nosotros no enfrentamos y vencemos, es muy difícil que podamos crecer en el Evangelio. Porque el Evangelio, primero que es una carrera de resistencia y segundo, que tiene que ver con una batalla día a día. Todos los días batallamos, pero no es una batalla cuerpo a cuerpo contra carne y sangre. No es contra el jefe que no te quiere, no es contra el que te hace la vida imposible, no es contra esa persona, sino nuestra batalla tiene que ver con esos seres espirituales que ¿qué están haciendo? A los que no tienen a Cristo en su corazón no le interesa, porque los tiene todavía sujetos. La batalla es contra nosotros. Es contra nosotros. Pero eso no significa que nosotros también tenemos que andar todo el día con temor, con angustias, con miedos. No. Eso significa que tenemos que estar preparados porque esas mismas batallas siempre las tuvimos y van a querer volver a manifestarse. El tema que ahora nosotros tenemos dónde refugiarnos, tenemos dónde fortalecernos, tenemos a dónde recurrir. Entonces, cuando vengan esas circunstancias, cuando venga el día malo, nosotros tenemos la gran posibilidad en este tiempo, porque conocemos a Cristo, de terminar firmes.
¿Cómo terminábamos antes? A veces en el hospital, a veces amargado, triste, a veces con ganas de tirar las cosas, de no querer ya seguir adelante. Pero hoy tenemos una manera distinta de terminar ese día malo que a todos les acontece. Hoy tenemos una manera distinta. Por eso dice la palabra: estad firmes, ceñidos vuestros lomos, dice, y comienza a hablar de todo lo que Dios, de cuál es la armadura de Dios. Yo creo que usted lea en su casa, porque si no, no vamos a terminar. Léalo en su casa. Pero tomando la armadura de Dios, podemos terminar el día malo y firmes, y firmes. El día malo le aconteció a todo el mundo. El día malo tiene que ver muchísimas veces con esa, tiene un objetivo directo, es atacar la fe. Es atacar la fe. El enemigo quiere atacar la fe porque la fe es nuestra arma. La fe es el arma más poderosa que tenemos los cristianos. Es la fe. Por eso es que siempre atacará allí a la fe. Por eso nuestra fe tiene que estar siempre intacta. ¿Sabe que cuando nosotros le damos ese permiso, porque yo le doy el permiso, yo decido, yo tengo el picaporte de la puerta y he estado del lado de adentro, yo decido si creer o no a las mentiras del enemigo, yo decido si abrir o no la puerta. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de decidir. Por eso es que la palabra nos enseña que nosotros tenemos que estar renovándonos todos los días en el espíritu de nuestra mente. Porque los ataques tienen que ver primero con lo que vemos y segundo con lo que discernimos, con lo que veo. Y muchas de las cosas que yo veo no son ciertas. Muchas de las cosas que vemos no son ciertas. Porque de acuerdo muchas veces a lo que vemos, nosotros analizamos, discernimos. Pero cuando venimos a Cristo tenemos un filtro por donde tenemos que pasar lo que vemos, y es por la palabra de Dios. Y lo que quiere hacer el enemigo es que lo que veamos lo hagamos una realidad. Lo hagamos una realidad. Por eso a veces nosotros tenemos fe para lo negativo, porque también es fe, porque creemos lo malo. Pero nosotros tenemos la posibilidad hoy de renovar nuestra mente todos los días en la presencia de Dios. Tenemos la posibilidad de caminar todos los días con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por esa relación diaria que tenemos. Y el Espíritu quiere caminar con nosotros. El Espíritu quiere ayudarnos. Dice la Biblia que nos ayuda en nuestra debilidad. En nuestra debilidad. Dice, ¿cómo vamos a pedir? No sabemos, no entendemos. Pero dice que el Espíritu está constantemente intercediendo con gemidos que no se pueden describir, indecibles, dice la palabra. Está clamando por nosotros. Tenemos alguien que pelea nuestras batallas. No estamos solos. Dígale a su hermano, no estamos solos. El problema es cuando la mente se opaca y la fe se apaga. Cuando la mente se opaca y la fe se apaga es cuando la incredulidad, el temor, la angustia y todo eso que usted sabe se apoderan de ella. ¿Y sabe qué hacen? Hacen una barrera en nuestra manera de pensar. Y nos manejamos en la vida por un patrón de pensamiento que por lo general no tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por lo general no tiene que ver. Quiero leerle un pasaje, después léalo en su casa, Jeremías capítulo 1, verso 10. Quiero que pueda entender a qué nos llamó el Señor. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. En este texto yo encontré 6 verbos. En este pasaje de Jeremías 1:10 yo encontré 6 verbos. ¿Sabe que 4 son de destrucción y 2 son de edificación? 4 de destrucción y 2 de edificación. Es decir, después de la acción de los primeros nos quedan 4 verbos. Dice la palabra arrancar, arruinar, destruir, y luego habla de la acción de edificar y de poder plantar. Es decir, el Señor nos puso a nosotros en esta tierra para que primero arruinemos, destruyamos, arranquemos
y derribemos lo que no sirve en nuestras vidas, lo que nos hace daño, aquello que no nos edifica, aquello que no nos conviene, aquello que toda la vida nos hizo mal, aquello que toda la vida nos jugó, aquello que nos tuvo cautivo toda la vida. Hay que arruinar, hay que destruir, hay que arrancar, hay que arruinar y luego comenzar a edificar una nueva vida en Cristo Jesús, que es la que nos va a sostener hasta el final de nuestros días. El ladrón no viene sino para hurtar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo quiero que podamos entender esto esta noche. Y creo que definitivamente ser cristiano es una bendición, caminar con Cristo es un privilegio y es algo que debería llenar nuestros corazones de gozo, porque alguien nos llamó, alguien nos eligió. El privilegio de que Cristo nos elija, pero muchas veces en la vida de muchos cristianos, estoy hablando de cristianos, estoy hablando de gente que tiene a Cristo en el corazón, no estoy hablando de gente que no tiene a Cristo en el corazón. Estoy hablando de aquellos que conocieron, que aceptaron a Cristo, hombres y mujeres. Muchas veces viven tristes, amargados, desmotivados, en angustias. Y son hijos del Rey de Reyes. Y somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Somos hijos. Somos hijos. Y en el texto dice que hay tres cosas que el enemigo vino a hacer contra nosotros: hurtar, matar y destruir. Tres propósitos que tiene el enemigo contra nuestras vidas. Contra nuestras vidas. Ahora yo quiero que entienda algo, porque meditando en esta palabra me di cuenta de algo muy poderoso. ¿Por qué alguien quiere venir a matar nuestras vidas? ¿Por qué quiere alguien venir a robarnos? ¿O por qué quiere alguien venir a destruirnos? ¿Se preguntó alguna vez? Si yo ya vine más destruido que yo cuando vine a Cristo, más muerto que yo cuando vine a Cristo, ¿qué es lo que me va a poder robar alguien a mí? ¿Sabe cuál es el problema? Cuando nosotros venimos a Cristo, nos cuesta darnos cuenta la obra espiritual que se está gestando en nuestro diario caminar. Y a veces le ponemos más ficha enfocándonos al día malo que en el poder del Espíritu Santo en nosotros. Yo quiero que medite por un momento esto. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo ve cosas en nosotros que nosotros no vemos. Nuestro enemigo ve cosas en nosotros que nosotros no vemos. Si no, ¿para qué te va a robar? ¿Para qué va a venir a querer destruirte? ¿Para qué va a venir a querer matarte? Y son tres propósitos que Él ve en nosotros y que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para poder entender y para poder ver la obra del Espíritu en nosotros. La obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, para que esa obra no solo que sea visible en nuestras vidas, sino para que yo me dé cuenta, para que yo pueda entender, yo necesito pedirle al Señor. Porque fíjense, Jesús dijo: el diablo viene para esto. Y tal vez te diga: ¿a mí qué me va a venir a robar si yo no tengo nada? Pero Él ve algo en nosotros. Él ve algo en nosotros. Algo que nosotros no alcanzamos a ver, no alcanzamos a discernir. Y es lamentable que nuestro enemigo pueda ver en nuestra vida la obra maravillosa de Dios o lo que Dios está haciendo, y nosotros no podemos darnos cuenta. Y nosotros no podemos darnos cuenta. Él ya se dio cuenta que desde el día que aceptaste a Cristo en tu corazón, pasaste de muerte a vida. Y nosotros a veces nos cuesta entender esa realidad. ¿Por qué? Porque estamos todavía algunos cerca de partir, otros no tan cerca, pero no podemos dimensionar en nuestra mente pasar de muerte a vida cuando nos vamos de esta tierra. Como diría alguien en criollo: me voy para arriba, no para abajo. ¿Por qué? Porque nunca estuvimos ahí. Pero es una realidad.
y que nadie hace caso. Ya va a haber tiempo, no, ya va a haber tiempo. Por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta, que podamos reconocer lo bueno que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar. Es decir, el enemigo viene para hurtar. Eso significa que ve que en nosotros hay algo de valor. ¿O qué te puede robar entonces? Si dice la Biblia que viene a robarnos, es porque hay algo de valor en nosotros. Y nosotros muchas veces pensamos que nuestra vida no vale nada. A veces caminamos aquí en esta tierra pensando que nuestra vida no vale nada, que no tiene sentido, que no hay nada que valga la pena. Es decir, vivimos muchas veces llenos de tristezas, llenos de desesperanzas, con una autoestima baja. Y el diablo dice, yo le quiero robar. Yo le quiero robar. Entonces mi pregunta es, ¿qué hace el ladrón? Cuando un ladrón entra a robar algo, no entra a cualquier lado, sino que entra a robar algo de valor. O si no, ¿para qué tanto va a robar algo insignificante? No le sirve. Es sentido común. Entonces, ¿por qué el diablo quiere robarme? Porque el diablo ve la obra que el Espíritu Santo comienza en nosotros. Él ve la obra del Espíritu en nosotros. Él ve que antes nosotros vivíamos con la estima por el suelo, llenos de tristeza, vivíamos amargados, no tenía sentido para nosotros la vida. Pero cuando Cristo vino a nosotros, algo comenzó a cambiar, algo comenzó a suceder, algo comenzó a ser distinto. Nuestra relación con el Padre comenzó a cambiar. Antes estábamos lejos del Padre, hoy tenemos la posibilidad de estar con Él en el momento que uno quiera, cuando quiera y las veces que quiera. Tengo libre acceso al trono. El Espíritu Santo es el que me ayuda en todas estas cosas. Entonces el enemigo ve algo distinto, porque en tu vida y en la mía es como una casa que está llena de cosas que tienen mucho, pero mucho valor. Mucho valor. Y quiero hablarte de esas cosas que tienen valor, que están en nosotros. A veces las desarrollamos, otras veces nos cuesta un poco más, a veces no nos damos cuenta. Pero por ejemplo, Juan capítulo 14 verso 27 dice, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, Él dejó en nosotros una paz que el mundo no nos puede dar. El enemigo ve en nosotros esa paz que nadie nos puede dar. Una paz que no depende de las circunstancias, que no depende de lo que nosotros tenemos, que no depende de quién soy, sino una paz que depende de la presencia de Dios en nuestras vidas. Una paz que no tiene nada que ver con la paz que tiene el mundo. Para el mundo la paz es no haya guerra. Una paz que no tiene que ver con las circunstancias. No tiene que ver con que tengo o no tengo. No tiene que ver con la presencia de Dios en mi vida. Esa es la paz que el enemigo quiere robarnos. Esa es la paz que nadie puede darnos. Y él sabe que si logra robarnos esa paz, estamos de nuevo en sus garras. De nuevo estamos presos espiritualmente. ¿Sabe qué más quiere robarnos? La esperanza. La esperanza. Quiere robarnos la esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Y nosotros sabemos, dice, mire, primera de Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, dice. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos esperanza porque Cristo está vivo, Cristo está en el trono, Cristo es presente, Cristo es vivo, Cristo está en nuestro presente, pero también preparando nuestro futuro. Hay esperanza. Sabemos que antes no teníamos esperanzas, no sabíamos hacia dónde íbamos, teníamos incertidumbre, temor, angustia. ¿Quién podría decir antes? Sí, yo sé que me va a ir muy bien en la vida. Decíamos de la boca para afuera muchas veces, pero con una incertidumbre adentro.
que no sabíamos si lo que estábamos diciendo era verdad y nos llenábamos de un montón de conceptos, de cábalas, de paganismo. ¿Para qué? Para poder sustentar esa esperanza. Pero conocimos a Cristo y no necesitamos llenar con nada. No necesitamos más lo que antes hacíamos para tratar de sostener una esperanza. Vinimos a Cristo y nos damos cuenta que en Él tenemos la certidumbre, ya no la incertidumbre, sino la certidumbre que tenemos un futuro glorioso. Que pase lo que pase, Cristo está siempre con nosotros. Entendemos que el que comenzó en nosotros la buena obra tiene la facultad, el poder, la capacidad de terminarla según nosotros nos metamos en su presencia. Eso es lo que el enemigo quiere robarnos: la paz, quiere robarnos la esperanza, quiere robarte, ¿sabe qué más quiere robarnos? Esa armonía que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Esa armonía que no importa, a lo mejor podemos estar en un problema tan grande, podemos estar viendo cosas tan feas, pero la armonía de estar en la presencia del Señor sostiene nuestras vidas. También ¿sabe qué quiere robarnos el enemigo? La identidad. Quiere robarnos la identidad. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Quiere robarte la identidad de hijo. Eso es lo que quiere robarte. Que te sientas que no eres hijo de Dios. Quiere meterte tantos pensamientos en la cabeza que tu estima vaya pero 2 metros bajo tierra, para que te sientas un don nadie. Lo que muchas veces nos sentimos huérfanos muchas veces. Aún teniendo familia, nos sentíamos solos. Pero Él vino a darnos una identidad. La Biblia dice que vino a darnos una identidad. Nos dio una identidad, nos cambió la vida. Y eso es lo que el enemigo ve en nosotros. Que ya no le pertenecemos a Él. Que ya no le pertenecemos. Es decir, el Señor nos dio una identidad que el enemigo quiere robarnos. Satanás quiere confundir e influenciar nuestra identidad. Por eso es tan importante que nosotros podamos darnos cuenta. La paz, la esperanza, la armonía, la identidad quiere venir a robarnos. No es poca cosa lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. No es poca cosa. El problema es cuando el enemigo logra atacarnos en esa área. Tenemos que estar atentos, tenemos que saber entender los ataques. Tenemos que saber entender los ataques, tenemos que pedirle sabiduría al Espíritu Santo para poder, cómo tenemos que reaccionar, qué tenemos que hacer. Porque muchas veces reaccionamos mal como reaccionábamos antes ante un ataque y terminamos embarrando toda la cosa. El enemigo quiere robarnos algo tan preciado como la identidad, algo tan preciado como la paz y la esperanza, que solamente Cristo puede darnos. Nadie más pudo darnos en nuestra vida. Nadie pudo darnos más esperanza, paz e identidad que Jesucristo. Dígale a su hermano: no te dejes robar nada. No te dejes robar nada. Pero también dice la palabra que vino para robar, pero también para matar. También para matar. Quiere volver a meternos en esa muerte. ¿Sabe cuando la Biblia habla de muerte? Habla de la muerte espiritual, de la vida que teníamos antes, de esa vida donde estábamos muertos, primero en nuestros delitos, pero también muertos espiritualmente. No teníamos vida espiritual. Y como no teníamos vida espiritual, no podíamos entender los planes de Dios, no podíamos recibir la paz de Dios, el gozo de Dios, la identidad de Dios, no podíamos recibir nada. Pero un día el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Nos dio vida. Él dijo: yo vengo para que tengan vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Nos dio vida, y esa vida se traduce a una vida espiritual. Algo ocurrió en nuestro interior. Se despertó la parte espiritual nuestra, la que por años estuvo dormida.
Y esa es la única parte que se conecta con el Espíritu Santo. Y comenzamos a cobrar vida, comenzamos a darnos cuenta de tantas cosas. Y el diablo va a querer atacar, matar esa vida espiritual, matar. ¿Sabe qué? Antes vivíamos, dice la Biblia, presos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza y en condenación. Por eso no éramos un objetivo para Él. Pero cuando uno comienza a entender y comienza a darse cuenta, es cuando Satanás quiere venir a matar tu vida espiritual. Porque la vida espiritual nuestra es la que nos sostiene. El día que yo deje de alimentar mi parte espiritual, el día que yo alimente solo el alma y alimente la carne, que tengo que alimentarla para comer, pero alimente el alma, le dé riendas sueltas al alma, a las emociones, a los sentimientos, y deje a un costado mi vida espiritual, es cuando voy a ser presa otra vez del enemigo. Porque Cristo nos dio vida y vida en abundancia. La palabra de Dios dice, y Él, Efesios capítulo 2 verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que quiere hacer otra vez, matar nuestra vida espiritual, matarnos espiritualmente, matarnos espiritualmente. Por eso es que yo quiero que usted entienda, porque la vida verdadera fluye desde nuestro interior. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Va a haber vida, vida, vida. Por eso es que no necesitamos más la vida falsa que nos ofrecía antes el enemigo. Una vida falsa, una vida donde alimentábamos solamente el alma, pero tenía corta duración. Eran momentos nomás emocionantes. Y tratábamos de vivir momentos emocionantes para que nuestra vida sea sostenida. Pero vinimos a Cristo un día y eso que era emocionante, y nos dimos cuenta que ya no nos sirve más, que no nos llena más. Nos dimos cuenta que podemos llenar con la presencia de Dios, y se despertó algo dentro nuestro y comenzaron a correr de nuestro interior una nueva vida, una nueva vida, una nueva vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6 verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El acto de fe, los que pasaron por las aguas, los que pasamos por las aguas, entendimos que era un acto de fe, donde dejamos sepultada nuestra vieja naturaleza bajo las aguas y nos levantamos como un nuevo hombre en Cristo Jesús. Eso es lo que el enemigo quiere robarnos. Algo tan preciado que la gente ve y no puede tener a veces. Pero el enemigo se da cuenta. Ve, este tiene vida, este tiene esperanza. A este tengo que terminarlo. Y es una vida que, si nos esforzamos a creerle a Dios, jamás podrá quitarnos el enemigo. Jamás podrá quitarnos. Y termino diciendo, vino para hurtar, matar y para destruir, dice la palabra. Nuestra vida antes de conocer a Cristo estaba destruida espiritualmente, moralmente, sentimentalmente. Estábamos en ruinas. Y Él quiere volver a destruir esa vida. Él hará lo imposible para destruir. Él tratará de buscar todas las maneras. Por eso es que nosotros tenemos que vivir atentos. No con temor, no con miedo, no con temor ni con miedo, porque no podemos tenerle temor al enemigo. No tenemos que tenerle temor. No tengo que andar con miedo de lo que va a hacer el enemigo. Tengo que caminar con precaución. Tengo que caminar con sabiduría. Tengo que aprender a caminar guiado por la presencia de Dios. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo no está mudo. El Espíritu Santo se relaciona con el ser humano. No nos dejará hasta el final de nuestras vidas.
Por eso es tan importante esa comunión, como hablé el viernes, que es la que nos va a dar la claridad. Antes caminábamos, ¿cómo caminábamos? A tientas, probando si esto iba a funcionar, si esto no iba a andar, cómo nos iba a ir con aquello, con lo otro. Hoy tenemos la gran posibilidad que hay alguien que quiere acompañarnos, alguien que nos ama. La Biblia dice que, ¿sabe qué? Que nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Por eso es que cuando no teníamos a Cristo moralmente, espiritualmente, emocionalmente, estábamos en ruinas, destruidos, y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Pero pusimos el fundamento en nuestras vidas, que es Cristo Jesús, y todo comenzó a cambiar. Comenzamos a leer la palabra, comenzamos a orar, comenzamos a congregarnos, comenzamos a desarrollar disciplinas espirituales como el ayuno, como la vigilia, la adoración, y todo eso va colaborando con nosotros. Y ¿sabe qué? Nosotros no nos podemos dar cuenta muchas veces del tesoro que hay dentro nuestro, de lo que Dios está construyendo por el Espíritu dentro nuestro. Pero el enemigo sabe muy bien y se da cuenta. Se da cuenta. Por eso es que no somos cualquier cosa. Dígale a su hermano: usted no es cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Por eso es que nosotros necesitamos entender la obra de Dios en nosotros. Necesitamos comprender la obra de Dios en nosotros y no permitirle al enemigo. Él está viendo a alguien que está orando, Él está viendo a alguien que está adorando, Él está viendo a alguien que está leyendo la palabra, alguien que está ahí en la intimidad clamando al Padre, que está allí en la intimidad llorando delante de la presencia de Dios. Él está viendo que los cielos se abren para aquel que le busca. Él se da cuenta y sabe, y eso es lo que quiere destruir. Eso es lo que quiere hacer. Levantar argumentos. La Biblia dice que levanta argumentos, levanta pensamientos. ¿En contra de qué? En contra de la palabra, para que nuestra fe sea opacada, para que nuestra fe se deteriore. Por eso es tan importante que usted y yo no bajemos los brazos. No bajes los brazos, porque tenemos hoy podemos decir: yo sigo caminando porque ya no estoy solo. Hoy sigo haciendo cosas porque no estoy solo. Hoy sigo creyendo porque no estoy solo. Hoy sigo confiando en el mañana porque no estoy solo. Hoy sigo porque Cristo está conmigo. Eso es lo que ve el enemigo en nosotros. Tal vez nosotros decimos: pero yo tengo todo eso que el diablo me quiere robar. Sí, todo eso está en nosotros, porque no depende de tu capacidad ni de la mía. Depende de lo que Dios está haciendo en nosotros. De lo que Dios está haciendo en nosotros. Hay un potencial muy grande en aquellos que buscan de Dios, y el enemigo sabe eso. Hay un potencial muy grande. Hay un potencial que estuvo por años dormido, porque nosotros ni siquiera teníamos identidad, ni sabíamos quién éramos. Nos conformábamos con lo poco que decíamos: bueno, así nomás ya va a ser nuestra vida. Pero venimos a Cristo y nos despertamos, decimos: pero yo puedo seguir haciendo muchas cosas. Pero yo puedo hacer esto. Yo no estoy solo. Hay algo que me está impulsando de nuevo a hacer cosas que antes no hacía. Por eso es que tenemos que valorar lo que hay dentro nuestro. Tenemos que valorar lo que hay dentro nuestro. No es poca cosa. No es poca cosa. Quiero animarte por eso en esta noche. Por lo demás, hermanos míos, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tres enemigos con los que vamos a pelear: nuestra carne, nuestra alma, que te pide. El mundo, porque el mundo te ofrece. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces él ofrece. Y el mismo infierno, Satanás, que nos acecha para hacernos caer. Quiero animarte en este tiempo a que puedas ver lo que hay dentro tuyo. ¿Por qué te ocurren cosas a veces? A veces nos ocurren cosas. Estamos en lugares y pareciera que el ámbito cambia.
porque el perfume del Espíritu está con nosotros. A veces estamos en lugares, pero el ámbito tal vez no cambia, pero se manifiesta mucho cuando estás en algún lugar, porque espiritualmente hay una guerra. ¿Por qué primero te rechazan, pero luego te piden que ores por ellos? Porque hay algo dentro nuestro, hay algo dentro de aquel que busca a Dios, que no es cualquier cosa. Hay algo poderoso, el Espíritu Santo dentro nuestro. El Espíritu Santo caminando con nosotros. Si nosotros pudiéramos ser conscientes durante todo el día de que no estamos solos, qué poderosa sería nuestra vida. Y aunque te digan que estás loco, que hablas solo, pero es una bendita locura. La palabra dice: lo que es una locura para el mundo, para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Por eso quiero animarte a que sigas clamando, a que sigas orando, a que sigas buscando, a que sigas leyendo la palabra, que te sigas instruyendo en la palabra, que sigas, que no bajes los brazos, porque lo que el enemigo quiere es un potencial muy poderoso que él se dio cuenta desde el día que aceptaste a Cristo en tu corazón. Y por eso es que te va a atacar siempre. Te va a atacar siempre. Y nuestra guerra es espiritual. Hay que tenerlo bajo los pies siempre. No darle ventaja. No darle ventaja. No ignorar las maquinaciones tampoco. No ignorar las maquinaciones. Quiero terminar con este pasaje que habla de esa vida en el Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5 verso 16 de la palabra de Dios para todos. El apóstol Pablo dice: por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren, pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Quedan libres de la ley. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, podemos darnos cuenta que no es cualquier cosa lo que Dios depositó dentro nuestro.